Hem estat parlant aquests dies enrere, aquestes sessions anteriors, les conferències, sobre el problema filosòfic de la veritat en relació al coneixement, a la ciència, a la filosofia i a la reflexió ètica. En tots els casos hem anat veient que l'accés a la veritat és un camí una mica difícil, complex i problemàtic. Però l'ésser humà sembla no defallir en les seves aspiracions a arribar al veritable fons sagrat de les coses, per parlar del misteri de la veritat espiritual. És aquí on s'obre un camí diferent, que és el camí de la mística. Tenim aquí avui a Lola Josa, que ens parlarà del pensament místic de Sant Joan de la Creu i de la seva experiència poètica, el seu llenguatge, de la seva vida espiritual, de la seva mística, com una via per aprofundir en la recerca d'aquesta veritat que sembla inaccessible, que tots volem però sembla inaccessible. Lola Josa és catedràtica de literatura espanyola dels segles d'or a la Universitat de Barcelona, especialista a la mística de Sant Joan de la Creu, ha publicat el llibre San Juan de la Cruz, Cántico espiritual a la luz de la mística hebrea. També és autora de La medida del mundo, palabra y principio femeninos, un assaig sobre l'origen del femení a la Bíblia, i de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, sin máscaras y descalzo. Ha publicat nombrosos articles sobre literatura espanyola dels segles d'or, així com monografies i edicions. També ha dirigit projectes de recerca sobre poesia i música dels segles d'or. És la responsable filològica de la col·lecció bibliogràfica i discogràfica de poesia i música antiga del CSIC, directora del portal Literatura i Música de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i directora de la digital Música Poètica, dedicada a la poesia cantada i ballada al Teatro Clásico Espanyol. Moltes gràcies, Lola, per ser aquí i estem expectants amb les teves paraules. Moltíssimes gràcies a tu, Conxa, per la teva invitació i per tota la feina que estàs fent, tant com a escriptora també i assagista, com a directora també de seminaris i de trobades com aquestes, que per mi són la veritable resistència en un món que sembla que tothom està interessat en fer-nos creure, tothom no, o els que manen, fer-nos creure que és un món que està en decadència, quan realment és un món que viu en cada dia, en cada instant, un continu fer-se a si mateix, no? I poder participar d'aquest vigor creatiu que de manera gratuïta la vida té i ens fa, és el millor dins de l'experiència de ser humans, no? I d'això precisament és del que els voldria parlar a través del pensament místic de Sant Joan de la Creu. Si m'ho permeten, sisplau, m'agradaria poder-ho fer en castellà per un motiu, perquè l'obra de Sant Joan de la Creu està escrita en castellà. Aleshores, el meu diàleg amb ell, per mi és un mestre, jo dic que és una lima sorda que em va llimant tot el que em sobra, que sempre és molt, i el meu diàleg amb ell és un diàleg que faig amb la llengua amb la que ell escriu. Però no tinc cap inconvenient en fer-ho en català si vostès m'ho demanen, perquè ho he fet també en unes altres ocasions. D'acord? El pensamiento místico de San Juan de la Cruz es esencialmente pensamiento de amor. Es decir, la mística de San Juan de la Cruz, he preparado un trabajo para ustedes durante este tiempo para poderlo leer, ordenar mucho más mi discurso y sobre todo condensar
lo mucho que quisiera compartir con ustedes y que nace del propio pensamiento de San Juan. Pero antes de empezar a leerles mi trabajo, les tengo que decir que el pensamiento de San Juan de la Cruz puedes entrar a él a través de sus dos, o de su gran símbolo, que es el símbolo de la noche. El símbolo de la noche es el gran símbolo del pensamiento de San Juan, del pensamiento místico, de la mística de San Juan. ¿Por qué? Porque bueno, cada uno de nosotros somos un camino, ante un camino en nuestro modo de estar en el mundo y un camino para aproximarnos a esa trascendencia, a lo que ignoramos, a lo que no se nos ha revelado aún en el mundo. Y entonces en ese camino, en esa existencia de San Juan, que se fue forjando cada vez más como una existencia bíblica, y les voy a decir por qué, y además así pasaré también a justificar aspectos que les comentaré, porque en nuestros días quizá resulta un poco llamativo encontrar una existencia bíblica. San Juan de la Cruz se buscaba a sí mismo, buscaba los parámetros de su ontología en los libros de la Biblia. Entendidos como libros, lógicamente él era un fraile cristiano, un fraile que además llegó un momento en el que necesitó buscar el origen, la explicación, el porqué de la Pascua cristiana, para poder entregarse con esa vocación crística y espiritual que él tenía a la realización del misterio cristiano. Él cada vez fue descubriendo en la Biblia, tenemos coetáneos suyos que así lo testificaban, se retiraba durante largos periodos a lo largo del día a estudiar la Biblia, a hacer exégesis bíblica, a decodificarla, a leer a los exegetas bíblicos y él también a hacer exégesis de la Biblia. Entendía la Biblia, a sus personajes, a patriarcas, a matriarcas, como mitos, es decir, como esas narraciones, esas historias que desarrollan los grandes símbolos de lo bíblico. Y hay uno de esos libros que se convirtió en el eje, uno de esos libros de la Biblia que se convirtió en el eje para sus meditaciones. Ahora veremos cuál es. Y de ese libro sale el gran símbolo de la noche, que en el caso de San Juan de la Cruz la noche es sinónimo del vacío. Digo esto ya para nosotros estar preparados a lo que les voy a decir. Y por vacío que hemos de entender la nada de Dios, nada más y nada menos. Pero el gran tema, como símbolo es la noche, pero el tema de la mística de San Juan de la Cruz es el amor. El amor. Piensen que, como les voy también a comentar, es la palabra, después de Dios, es la palabra que más utiliza a lo largo de toda su obra, tanto poética como en prosa. El amor. Claro, es una palabra, imagínense ustedes, todo lo que abarca cuando decimos amor. San Juan de la Cruz tiene una definición conmovedora sobre el amor que dice: amar no es sentir grandes cosas, es tener gran desnudez. Entonces, vamos, sí, a que sí, es una definición extraordinaria. Amar no es sentir grandes cosas, es tener gran desnudez, que en el caso de San Juan es lo mismo que decir es estar muy vacío ¿de qué? De ti mismo, de tu propia subjetividad, de lo que nos empacha. ¿Cómo podemos amar al otro si estamos empachados de nosotros mismos? Amar al otro es recibir al otro, y para eso tenemos que estar vacíos de nosotros mismos. Y el trabajo de vaciarse, de sacar la subjetividad, nuestra egolatría, del centro de nuestra existencia, es el trabajo más arduo
que cualquiera de nosotros puede hacer consigo mismo. Entonces, amar no es sentir grandes cosas, es tener gran desnudez. Y todo este pensamiento tan extraordinario que va destilando su miel, porque San Juan de la Cruz, la mística de San Juan de la Cruz es carismática, es un místico carismático, te acercas a cualquiera de sus obras, da igual cuál sea tu credo o si eres ateo o no sabes ni lo que eres, da igual, o que por un azar tropiezas con algún verso, alguna obra de San Juan. San Juan te toca y ya no lo olvidas. Ya no lo olvidas. Entonces es una miel que ha ido destilando de un libro bíblico del que también les voy a hablar. ¿De acuerdo? San Juan de la Cruz es y sobre todo apunten preguntas para que cuando terminemos me las hagan, que es lo interesante también. San Juan de la Cruz es una de las conciencias más liberadas de toda nuestra cultura occidental. Forma parte de esa humanidad que ha participado de una realidad de la que el arrogante subjetivismo no puede dar cuenta. A través del amor y de la humildad hay quienes consiguen un estado creativo de receptividad pura, de perfecta correspondencia con la esencia de las cosas, un estado de contemplación desapasionada de las formas, despojadas de la carga de significados lógicos con los que intentamos ordenar el mundo. San Juan de la Cruz, carismáticamente, alcanzó el estado místico. Y cuando decimos que alcanzó el estado místico, claro, ya se nos abren muchas preguntas. ¿Qué es un místico? ¿Verdad? Un místico, sea en el siglo XVI, que era el siglo de San Juan, sea en la Edad Media, o los místicos mismos que se inspiraron y escribieron o inspiraron libros bíblicos. Los místicos del siglo XXI, siempre hay místicos. Los místicos son los que logran la sacralización de la consciencia en cuanto a qué, en cuanto a crear todo un proceso de evolución, de crecimiento, de despojamiento espiritual que te permite tener una conciencia de unidad, donde entre el tú y el yo no hay ninguna diferencia, entre el cielo y la tierra no hay ninguna diferencia, entre lo mío y lo tuyo, todo es uno. Algo que teóricamente todos entendemos, sobre todo cuando nos acostumbran a ir bien las cosas o cuando nos van muy mal, son los dos estadios donde todo es uno, lo entendemos muy bien, pero otra cosa es encarnar esa conciencia y vivir diariamente con esa conciencia. Eso es lo que hace un místico, encarnar la conciencia de que todo es uno. Y el poema donde más cumplidamente da cuenta de lo que les venía diciendo es en su Cántico Espiritual, escrito por primera vez en unas circunstancias que desde que yo las conocí no dejan de golpearme continuamente y de sorprenderme cada vez que reparo en ellas. Un poema que lo escribió por primera vez dentro del agujero de una pared. Era el mes de diciembre de 1577 cuando fue secuestrado, que no encarcelado, porque no era culpable de nada San Juan de la Cruz. Fue secuestrado y encarcelado, según las versiones oficiales, en un convento de Toledo. Nadie supo, ni tan siquiera Teresa de Jesús, a dónde lo llevaron. Había estallado la guerra civil entre la orden de los carmelitas y los calzados querían que uno de los brazos ejecutores de la Reforma, él, Juan de la Cruz, renunciara públicamente al proyecto de los descalzos, que reconociera que había cometido un error desobedeciendo a la autoridad del Padre General de la orden. Son unas circunstancias que vale la pena que apuntemos para quienes no las conozcan, porque son unas circunstancias extremas que llevaron y movieron a que San Juan de la Cruz rompiera su silencio y por primera vez arrancara y naciera su voz como poeta. San Juan
tenía que reconocer, según los calzados, que había cometido un error desobedeciendo a la autoridad de la Orden del Carmelo. Les decía, y Fray Juan, lejos de ceder, se sintió doblemente prisionero por las compensaciones con las que intentaban comprarle y de este modo obligarle a arrepentirse. Le prometían hacerle prior, pondrían en sus manos el gobierno de un convento, llevaría una vida cómoda, regalada, dispondría en uso privado, lo digo todo esto porque es tan ridículo que hay que decirlo. Pondrían a su disposición para uso privado una biblioteca con toda suerte de libros, le regalarían una cruz de oro bien grande para que la ostentara. Los opresores estaban incapacitados para comprender que aquel fraile buscaba la desnudez crística y lo que ello comportaba. No podían concebir que Juan de la Cruz llevara la pobreza en la sangre, que fuera un descalzo de nacimiento y que no hubiera accedido a la pobreza como voto monástico, sino que hubiera nacido en ella, en el último límite de la pobreza, aquel que empuja a salir a la calle, a tender la mano, a mendigar, porque el hambre fue precisamente lo que llevó a su madre de un lugar a otro con un hijo en cada mano. Al principio, y por respeto, Juan de la Cruz hablaba con sus inquisidores albergando la esperanza de que la labor llevada a cabo junto a Teresa de Jesús pudiera entenderse, pero de nada sirvió, por lo que empezó a hablar cada vez menos hasta que guardó un mutismo inquebrantable. Como represalia, lo trasladaron a una improvisada celda de castigo para tenerlo controlado totalmente. Se trataba de ese hueco en la pared, más alto que una sepultura, sin luz. De hecho, era el retrete de una sala contigua donde se aposentaban los prelados graves que estaban de paso por el convento. Lo mantuvieron allí dentro, encerrado a cal y canto, incluso ingeniaron una manera de torturarlo sin necesidad de sacarlo. Se ponían a hablar delante de la puerta del agujero y comentaban lo poco que iba a vivir aquel rebelde, aquel hereje descalzo, y el éxito que estaban teniendo en la persecución de reformistas. Inventaban mentiras para mantenerlo en vilo, al borde de la angustia. En 9 meses no consintieron que se cambiara de ropa. El hedor y los piojos se lo comían. Lo tenían literalmente a pan y agua y a media sardina por semana. Cuando decidían sacarlo, lo hacían 1 o 2 días por semana, lo llevaban al comedor, mientras el resto de monjes comían. Y le obligaban a arrodillarse en medio de la sala, le echaban el pan al suelo para que de ese plato de piedra comiera. Los mismos monjes, desde sus puestos en el refectorio, lo sometían a lo que llamaban la disciplina circular y por turnos le azotaban con un látigo. Cabe preguntarse a qué Dios rezaban y en qué Dios creían en aquel convento del que no queda ni rastro. Los franceses lo quemaron en 1808. ¿De qué era culpable Juan de la Cruz? De hacer posible la reforma pensada por Teresa de Jesús, que no era otra que la de volver al primitivo espíritu de soledad y a la vida contemplativa del ideal carmelita, el de aquellos solitarios que en su origen vivían en la ladera del Monte Carmelo, en cuevas y cabañas, regidos por un único objetivo: permanecer en soledad, meditando día y noche. Ese tipo de vida movía a un apostolado para ayudar a los demás, para ofrecer los frutos que habían recogido con la meditación y la oración. Eran apóstoles contemplativos, antítesis de nuestras sociedades prácticas y tan dadas a lo espectacular. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz se lanzaron a reformar la orden para desnudar, para descalzar a los carmelitas que a lo largo de los siglos se habían alejado de la razón de ser del Carmelo, buscando el consuelo en medio del mundo. Había que desnudarse, descalzarse para acceder a la alegría que sostiene toda la creación y además de manera gratuita y que queda silenciada, oculta por las persecuciones y las vanidades. La obra en la que más se detuvo en todo ello se titula significativamente Subida de Monte Carmelo, es decir,
retorno al Carmelo, subida por la dificultad de desnudarnos, de descalzar nuestro corazón a lo largo del camino. Un camino que debemos seguir y siempre es el camino del medio, donde San Juan de la Cruz, en un dibujo que hizo ya muy famoso y carismático, que se lo hizo para una de las monjas que más le seguían, Magdalena, precisamente se llamaba, escribió en ese dibujo que el camino del medio tiene que seguirse por la senda de la nada, 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 y aun en el monte, nada. Resulta fácil imaginar lo incómodo que resultaba aquel fraile para las fuerzas y las vigilancias oficiales, poco menos que un radical que defendía un tipo de vida en la que no se necesitaba absolutamente nada de lo que pudiera ofrecer el orden establecido. Además, participaba de la fuerza intelectual más poderosa en la España del siglo XVI, el humanismo, pero de un humanismo que en el caso concreto de la Universidad de Salamanca, donde estudió y se formó, ofrecía a Europa lo que solo ella podía ofrecer, la férrea defensa de la verdad hebraica, que era como la llamaban, es decir, la defensa del derecho legítimo del cristianismo a buscar en sus raíces bíblicas judías desde la lengua original, desde el hebreo bíblico, sin necesidad de las traducciones tendenciosas o de la Vulgata. Reivindicaban restablecer al cristianismo el judaísmo que Roma había prohibido. Ello suponía, a su vez, reivindicar que cada cristiano tiene en sí mismo la posibilidad de vivir la experiencia mesiánica, sin necesidad de esperar a un Mesías externo y único. A su vez, aquellos humanistas se sentían herederos de la escuela medieval castellana hebraica, dedicada al estudio del movimiento erótico de la creación. Fíjense, la escuela cabalista medieval castellana se fundamentaba en que la divinidad se mueve en la creación y por lo tanto crea a través del eros, a través del movimiento erótico, en una creación que se mueve ininterrumpidamente y todo movimiento es el movimiento del amor, del eros. Se fundamentaba en ese aspecto y en otro segundo tan importante como el primero o que complementa al primero, y es que Dios se manifiesta tanto en su poder femenino como en su poder masculino. Dios es potencia femenina y potencia masculina simultáneamente. San Juan de la Cruz fue estudiante en aquella Universidad de Salamanca que era además un hervidero de reformistas. Se matriculó en filosofía y en teología y resulta impensable, por todo lo que demuestra saber en su obra, que no fuera alumno de Fray Luis de León, que además salió de la cárcel en la que estuvo durante 5 años, entre otros motivos siendo el principal por haber traducido directamente del hebreo bíblico al castellano el Cantar de los Cantares. Justo cuando sale Fray Luis de León de la cárcel y toma posesión de nuevo de su cátedra, coincide con los años de estudiante de San Juan en Salamanca, fue alumno de Fray Luis, fue alumno también de Martín Martínez de Cantalapiedra y de Gaspar de Grajar. Los otros 2 hebraístas, junto con Fray Luis de León, más carismáticos en cuanto a la defensa de la verdad hebraica y duramente castigados por la Inquisición en el caso de Martínez de Cantalapiedra y Gaspar de Grajar, no tuvieron la suerte de Fray Luis de León y murieron sin poder tener derecho al juicio y murieron en los calabozos de la Inquisición. Durante los mismos años que San Juan de la Cruz, Fray Luis
se había vuelto sospechoso de la traducción que les he dicho del Cantar de los Cantares. Tengamos en cuenta que en 1559 la Inquisición española había prohibido las traducciones de la Biblia en lengua vulgar para impedir las libres interpretaciones que pudieran hacerse, para frenar lo que llamaban el iluminismo y toda propuesta reformista. Un aspecto muy importante y muy interesante y poco estudiado de San Juan de la Cruz es que San Juan de la Cruz fue traductor también de la Biblia en lengua romance. Es decir, a lo largo de sus declaraciones en prosa va citando fragmentos de la Vulgata, un poco para cubrir con el expediente por si su obra era revisada. Su obra, a diferencia de la de Teresa de Jesús, él al ser un fraile, al ser teólogo, a ser sacerdote, no sufría los rigores de la revisión que sufría la Madre Teresa, que al ser monja tenía todo lo que escribía que ser controlado por sus confesores. Menos mal de una monja desobediente, mano derecha de Teresa de Jesús, que cada cosa que Teresa de Jesús escribía, la monja lo copiaba, porque luego sabía que la obra de Teresa o iba a ser quemada o iba a ser prohibida, etcétera, etcétera. San Juan de la Cruz, en ese sentido, lo controlaban menos, era un personaje también, no me gusta hablar de personajes. San Juan de la Cruz era un místico con un talante distinto al de Teresa. Teresa era una mujer extrovertida, era una mujer de acción. Teresa de Jesús, si no hubiera escrito literatura mística, hubiera escrito, era un talante de escritora nata. San Juan de la Cruz era un hombre de silencio, no era un hombre de acción, era un hombre de contemplación. Entonces, San Juan, como sabía que lo controlaban menos lo que él escribía, ponía citas de la Vulgata, pero luego él mismo se permite y se toma la licencia de hacer traducciones directamente del hebreo bíblico en sus prosas. Y ese es un aspecto muy importante. Fray Luis infringió la prohibición. Se le encarceló en Valladolid, como les decía, se le humilló hasta la extenuación, y cuando lo absuelven, en 1576, le obligan a una retractación pública y a perder su cátedra en la Universidad de Salamanca. En el mismo año en que el Descalzo es sepultado en aquel secuestro, Fray Luis de León retoma la docencia sin variar un ápice sus convenciones y toda su labor. En esta ocasión le dejan en paz y logra su reconocimiento como autoridad en los estudios bíblicos. Se había vuelto imprescindible. Sin un estudioso con su formación y compromiso, el conocimiento de la Biblia quedaría truncado porque sus conocimientos de la lengua hebrea le permitían restablecer el Antiguo Testamento a su pureza original, desterrando errores, omisiones y añadidos que la ignorancia o la mala intención habían acumulado sobre el texto a lo largo del tiempo. Fray Luis creía que para poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento y los Evangelios se tenía que disponer de ediciones cuidadas con la máxima pulcritud y esmero, algo que solo podía hacerse si se sabía con soltura y rigor la lengua en la que fueron escritos. Ustedes dirán, pero bueno, la Biblia, ¿por qué tanta Biblia, tanta Biblia? Bueno, ¿qué más da leer, verdad, aproximadamente? No. Piensen ustedes que Fray Luis de León, por ejemplo, es filólogo. Es filólogo, además. Y como filólogo, hay una obra capital de Fray Luis de León que se titula De los nombres de Cristo, una obra que es una maravilla para los amantes de la palabra, para los amantes de la filología, porque se esmera, se recrea a la hora de comentar el valor que tienen cada una de las letras del alefato, cada una de las letras del alfabeto hebreo bíblico. Ustedes saben que sobre todo los 5 primeros libros de la Biblia y luego ya por extensión el resto de libros del Antiguo Testamento están escritos alfanuméricamente. La Biblia hebrea es una catedral poética y una catedral matemática.
Con lo cual no se pueden hacer interpretaciones libres o a la ligera de lo que está escrito en la Biblia, porque entonces ese monumento, esa catedral poética y matemática se tambalea. ¿De acuerdo? Cada palabra está compuesta por unas letras que, además de números, cada letra es un tratado de sabiduría. Entonces, cada palabra o cada nombre, por ejemplo, de cada personaje bíblico, ya dice el propio nombre, cuál va a ser la esencia de la experiencia mitológica de ese personaje bíblico. Entonces, no se pueden crear variaciones ni interpretaciones sobre las palabras de la Biblia. Ustedes habrán oído alguna vez que a la Biblia no le sobra ni le falta ninguna coma, se refiere a eso. Es una escritura milagrosamente perfecta, en cuanto a que cada palabra en sí, el significante, cada palabra ya transmite desde las letras mismas su propio significado. Significante y significado son exactamente lo mismo en la Biblia hebrea. Con lo cual, los frailes cristianos, si querían vivir el misterio de la Pascua cristiana, es decir, el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, tenían que entender primero el misterio de la Pascua judía, que no es otro que el de la liberación de los hijos de Jacob, llamado, porque se vence a sí mismo Jacob. Y en ese vencerse a sí mismo, a lo largo de una larga noche oscura, en la que se pasa luchando durante toda la noche contra una criatura ígnea, un ángel de fuego, con la divinidad, pero Jacob no lo sabe. Cuando está a punto de rayar el alma, antes de que aparezca la primera luz del día, esa criatura misteriosa le dice a Jacob, se lo dice bien, ¿no? Permítanme decirlo así un poquito ligeramente, me has vencido, me has ganado. Y Jacob le dice, bien, pero ¿quién eres para saber a quién he ganado? Y esa criatura le dice, Ish, fuego. Por eso tú, le dice a Jacob, que te has vencido a ti mismo, te has vencido en tu humanidad, que has vencido a los hombres y has vencido a Dios, pasarás a llamarte Israel. De ahí nace el nombre de Israel. Lo digo porque es un nombre ahora tan problemático, ¿verdad? 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 Tan problemático. Imagínense ustedes qué lejos está el representante de Israel, de lo que significa Israel. Es quien se vence a sí mismo hasta el extremo de poder vencer a Dios. Y ahí recordemos una de las expresiones del maestro Eckhart que resuena también en San Juan de la Cruz, Dios, líbrame de Dios. La nada. Jacob se vence a sí mismo, queda completamente despojado y por lo tanto merece el bautismo de fuego. Ser llamado con un nuevo nombre y como ha vencido al fuego sagrado, se las ha visto con el fuego sagrado, pasa a llamarse Israel, ese fuego sagrado de la llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Pues bien, para poder vivir la Pascua cristiana se tiene que poder vivir la Pascua judía, que es la liberación de los hijos de Israel, del Jacob, con el nuevo nombre bautizado, liberados de la esclavitud de Egipto, del faraón, del mundo que nos esclaviza con el dinero, los oropeles, las promesas,
la riqueza rápida. El faraón bíblico, ¿qué le hace al pueblo de Israel? Dejemos de construir con piedra. Ladrillo. El ladrillo es fácil, fabricamos mucho ladrillo y construimos mucho. Y esclaviza así al pueblo de Israel. Entonces, Egipto es la tierra de las aguas. Las aguas es el símbolo bíblico del tiempo. Las aguas que todo lo erosionan, que todo lo gastan. Es el tiempo que todo se lo lleva, el tiempo de la muerte. Se libera el pueblo de Israel de la tierra de las aguas y logra alcanzar el desierto, que el desierto es la tierra de la eternidad en la Biblia. Es la zona de lo eterno. Entonces, esa es la Pascua judía. Fray Luis enseñaba el misterio de la Pascua judía para poder vivir la Pascua cristiana. Y eso era lo que busca también San Juan de la Cruz. Fray Luis, como les decía, creía que para poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento y los Evangelios, se tenía, por lo tanto, que disponer de traducciones cuidadísimas con la máxima pulcritud de los textos bíblicos hebraicos. Defendía incansablemente Fray Luis que si la Biblia está inspirada por Dios, está escrita en cambio por personas, con el idioma humano. Y si Dios nos habla, decía Fray Luis en De los Nombres de Cristo, como humanos que somos, y nos dice sus bienes espirituales con palabras y figuras corporales que le son próximas, hemos de entenderlas conforme a esas mismas palabras. A través de ellas quiere que lo amemos y nos pone su miel con esas palabras. Entender perfectamente el sentido de cada palabra es el camino para amar y unirnos a Dios. Guiado por la fuerza intelectual del humanismo que logró emancipar el conocimiento y el saber de la tutela de la religión, Dios podía ser vivido y entendido como lenguaje. De hecho, el lenguaje era y es la experiencia divina en sí misma. En el caso de Fray Luis, su traducción y comentarios al Cantar de los Cantares fueron un excepcional ejemplo, por un lado, de la precisión con la que puede entenderse el poema bíblico desde el conocimiento de la lengua hebrea y su traducción directa, y por otro, de cómo se oscurece el sentido del texto al leerlo desde la traducción latina. Y es que el sentido riguroso de la lengua original esconde lo que Fray Luis llamó esa verdad hebraica que les he referido anteriormente. Todo creyente, si no sabía hebreo, tenía que poder por lo menos que leer traducciones directas hechas por hebraístas, y a ello se consagró. Fue uno de los humanistas españoles que revitalizaron la exégesis bíblica gracias a las fuentes y a la sabiduría judaica que recuperó. Y este fervor por el estudio del Antiguo Testamento en concreto desde su lengua original fue lo que en esencia diferenció el humanismo español del humanismo del resto de Europa. El propio Juan de la Cruz encontramos en toda su obra más del doble de citas del Antiguo Testamento de las que ofrece a propósito de los evangelios o de los textos paulinos. Por tanto, el Antiguo Testamento fue la Biblia que más interesó también para su estudio y su creación poética a San Juan de la Cruz. Por lo tanto, si se era creyente de verdad, no quedaba otra que mantenerse en una férrea resistencia aunque costara la vida. Y en el caso de los profesores de la universidad, jugárselas enseñando los secretos semánticos encerrados en las Sagradas Escrituras. Como nunca antes, en el siglo XVI, el poder del Estado quiso tener el control de todas las universidades, violando la independencia que les caracterizaba desde el siglo XIII. Y durante la segunda mitad del siglo XVI surgieron las universidades católicas para velar por la ortodoxia y defenderla de cualquier pretensión reformista. Se convirtieron en la policía ideológica al servicio del poder.
Desde finales del siglo XV, la historia de España estaba cometiendo el pecado de la teocracia, sucumbiendo a su tentación, a confundir los papeles del Estado y de la Iglesia, a transformar el Estado en instrumento de la expansión de la fe. El espíritu de cruzada estaba en el aire y terminó cristalizando en un fanatismo, en una intolerancia, en unos crímenes que los humanistas españoles denunciaron con valentía en páginas memorables. Fray Juan de la Cruz fue uno de ellos. Todos tenían en común, además de sentirse herederos de aquella España fértil, pluricultural, real e irreductible, pero desmembrada por el fanatismo absolutista. Juan de la Cruz defendió y denunció exactamente lo mismo que Martínez de Cantalapiedra, Gaspar de Grajar y Fray Luis de León. El Dios de ellos era el mismo y lo encontraron en todo su esplendor en el Cantar de los Cantares, el libro bíblico más comprometido, el más estudiado, traducido, interpretado y el más alabado por parte de los más prestigiosos biblistas del humanismo hispánico del siglo XVI. Y el más comentado y convertido además en el eje axial de todo su pensamiento, del místico más carismático de todo Occidente, como lo es San Juan de la Cruz. Pero cabe preguntarse qué contenía el Cantar de los Cantares para que se dedicaran tanto a él, aun a riesgo de ser metidos en la cárcel y de sufrir todo tipo de coacción, porque claro, no es que solo lo tradujeran de la lengua hebrea, que la traducción estaba prohibida, porque la única versión oficial que se permitía para leer la Biblia y difundirla era la Vulgata, sino que además se trataba nada más y nada menos que de la traducción de un poema erótico escandaloso como es el Cantar de los Cantares. Entonces, ¿qué misterio es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Qué misterio se escondía entre sus versos? En su lecho de muerte, San Juan de la Cruz pidió que le leyeran solamente el Cantar. Estaba muriendo en Úbeda, en el convento de los Descalzos de Úbeda, estaba llagado como Job y le empezaron a leer los textos habituales cuando se está en tránsito y a punto de morir. Y San Juan, muy contrariado, dijo, por favor, cállense, déjenme de esos textos y léanme el Cantar de los Cantares. Entonces murió con los versos del Cantar de los Cantares en el oído. Sentía consuelo en aquella alabanza al amor. Un poema, además, que le acompañó, que se lo sabía de memoria, el Cantar de los Cantares, San Juan de la Cruz. Precisamente el sustantivo amor, les decía al principio, es el que más usa a lo largo de toda su obra, después de Dios. San Juan decía precisamente que el lenguaje de Dios es, y lo definía así, el lenguaje de Dios es el de callado amor. Dios, el lenguaje de Dios es el de callado amor. Fijó el poema bíblico como el eje rector en su universo simbólico y lingüístico. Fue un lector profundo del cantar, conocedor del delirio erótico del poema hebreo. Fue en esa celda de castigo, en ese agujero de la pared que les he dicho al principio, encerrado en esa oscuridad, en ese silencio, donde la palabra de San Juan por primera vez se giró hacia adentro y rompió a hablar en forma de cántico. Y en el agujero de esa pared, sabiéndose como sabía de memoria el Cantar de los Cantares, escribió de memoria las 31 primeras estrofas de cántico espiritual, allí encerrado. Fue compuesto precisamente cántico espiritual en su primera versión, en lo que San Juan de la Cruz convino llamar el vientre de la ballena.
Dijo, sí, todos los que querían a San Juan, hermanos, hermanas, frailes, seguidores de San Juan, porque era una persona con carisma, era un padre espiritual además, muy amoroso. Las monjas, por ejemplo, lo querían mucho como confesor, era empático, era capaz de comprender situaciones muy complejas. Esto lo sabemos por Teresa. De Teresa se han conservado 500 y pico de cartas, de San Juan apenas llegan a 30 y pocas y fragmentadas, y Teresa lo cuenta, era un confesor muy, muy, muy querido. Pues todos, cómo escapó, no lo liberaron de ese agujero. San Juan de la Cruz una noche escapó de ese agujero, se las ingenió, ahora no tenemos tiempo para contar cómo, se las ingenió, escapó y desnudo saltó por una ventana, no murió porque no era su momento, y corrió de noche por Toledo y fue a buscar refugio al convento de las Descalzas. Entonces todo el mundo se escandalizó mucho por las condiciones, salió en un estado delgado, imagínense, ¿no?, cómo salió, y todo el mundo enfadado, y él nunca consintió que nadie hablara mal de esa experiencia. Él dice que fue Jonás en el vientre de la ballena. Por lo tanto, ese agujero fue el vientre de la ballena, que lo escupió cuando él ya estaba preparado para cumplir con el llamado y con la vocación de Dios. Y de ese vientre salió nada más y nada menos que con cántico espiritual. Lo compuso de memoria, sin luz, en una sepultura que pudo sentir físicamente como experiencia encarnada, que la noche está en el origen de las palabras y por lo tanto que la poesía es la palabra reencontrada en medio de la noche, el lenguaje que devuelve la visibilidad al mundo, que desvela las imágenes intransmisibles. La palabra poética, y es así, solo se descubre de noche. Cántico espiritual es, por lo tanto, como todo gran poema, la última experiencia física posible, lo que sobrevive después de la lucha aterradora, como Jacob, entre la noche y el silencio que resulta ser siempre el lenguaje, porque el lenguaje es una noche aterradora también. Además, fue el testimonio que el místico quiso ofrecerle a todo cuanto le reveló el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares fue compuesto en algún momento entre el siglo VII y el siglo X antes de Cristo, porque hemos de preguntarnos qué encierra el Cantar de los Cantares, que es el motivo por el cual San Juan escribe Cántico espiritual. Cántico espiritual es, como me gusta definirlo, la exégesis poética del Cantar de los Cantares. No solo, porque Cántico espiritual es exégesis también de unos pasajes del Génesis, de unos pasajes del libro del Éxodo y de un libro que está sembrando continuamente toda la literatura del carmelita descalzo, que son los salmos. Salmos hay por toda la obra de San Juan, y en Cántico espiritual también hay muchos salmos. Pero bueno, el eje sobre el que hace exégesis poética en Cántico espiritual es el Cantar de los Cantares. Entonces, el Cantar de los Cantares, ¿qué es? Es una antología de antiquísimos cánticos de amor, algunos de ellos de procedencia egipcia o mesopotámica, reunidos dentro de los parámetros literarios característicos de la Edad de Oro de la monarquía de Israel. Forma parte del canon gracias a Rabí Akiva, muerto en el año 135 después de Cristo, que se opuso a otros rabinos que no querían que el Cantar de los Cantares se estudiara. Rabí Akiva argumentó una defensa irrefutable del Cantar de los Cantares. Sostuvo, y cito literalmente, que el mundo entero no vale el día que el Cantar de los Cantares fue dado al pueblo de Israel, porque si todas las escrituras son santas, el Cantar es el santo de los santos. Él defendió además
que ningún libro de toda la Biblia vale lo que el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es la esencia de toda la Biblia. Precisamente como Sancta Sanctorum era el espacio cúbico en el que entraba el sumo sacerdote del templo de Jerusalén el día del perdón, que es el día más santo para el pueblo de Israel. Allí pronunciaba el nombre inefable, el tetragrama, que es inefable no porque no se pueda decir por supersticiones, no, es inefable porque no es un nombre, entre otras cosas. El tetragrama no es un nombre, es solo y nada menos que 4 letras, pero no es un nombre. Separado del resto por una cortina, el sacerdote contemplaba las palmeras, los frutos de la decoración, envuelto en el aroma del cedro y de la mirra. Rabí Akiva dijo que así debería de entrar todo amante en el cuerpo del ser amado, porque el ser amado debe ser siempre vivido como un santuario. Su argumento de defensa continuaba a propósito de la palabra hebrea debir, que está en la Biblia, que es como se le llamaba también a este espacio sagrado. Palabra emparentada además con el verbo dabar. Las vocales no existen en el hebreo bíblico. Debir y dabar se escribe por lo tanto igual, que significa mimar, acariciar, porque el sumo sacerdote no solo renovaba el pacto del pueblo de Israel con su Dios, sino que también mimaba ritualmente el encuentro entre lo inmanente y lo trascendente, entre la feminidad y la masculinidad de Dios. De este modo, el cantar es poesía porque bebe del amor, que es el más fino imán del lenguaje, y en cuanto poema es santuario de la palabra. Asimismo, debir, cópula y unión comparten el mismo valor matemático en la lengua hebrea, el mismo valor que la palabra iluminar. El Cantar de los Cantares, al igual que ocurría en el debir, es eje divino donde converge lo horizontal con lo vertical, es decir, lo humano con lo divino. Y en sus versos, como en el debir, deben enlazarse los amantes para iluminarse en su unión, transfigurarse en el cruce de los cuerpos y salir renovados en el tiempo y en el rito. También es el poema de amor más cumplido de todos los tiempos. Les he dicho hace un momento que el amor es el tema que atrae como un imán a la poesía. Claro, piensen ustedes que es curioso o es llamativo que todo místico esté obligado a escribir poemas. Claro, que alcancen la grandeza artística de los poemas de San Juan de la Cruz es esperar mucho. San Juan de la Cruz era un hombre culto, lector de la poesía culta de su tiempo, es un teólogo, es un humanista, es decir, un conocedor de la gran literatura de su tiempo también. Es un hombre, por lo tanto, capacitado para poder escribir unas liras, unas estrofas liras como las de Cántico Espiritual y sostener el pulso lírico. Pero aunque no supiera escribir tan excelsa poesía, todo místico tiene que escribir poemas. ¿Por qué? Porque si el lenguaje es sagrado en cualquier tradición espiritual, dentro del lenguaje, la poesía es lo más sagrado del lenguaje. La alabanza, el cántico, el dar cuenta a través de una canción poética de la experiencia mística es lo más elevado. Y dentro de la experiencia mística el tema es el amor, de lo humano con lo divino. Por eso les decía que el amor es el imán que atrae al poema. El poema de amor más cumplido de todos los tiempos es el Cantar de los Cantares, por lo tanto, para San Juan de la Cruz, si tenía que escribir un poema de amor a Dios, tenía que partir de ese gran ejemplo del Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, además, se le da expresión al amor en cualquiera de sus posibilidades, por el hecho de que eso mismo es de por sí la única explicación que el amor permite. Ser cantado a través de un diálogo
de enamorados, aparentemente un diálogo sencillo, que se encuentran, que se buscan, que viven la ausencia del otro con la misma entrega con la que unen sus cuerpos, unen sus miradas y sus palabras, todo acompañado por unos testigos que al unísono enfatizan el testimonio de los amantes, que dejan lo único que da sentido absoluto y total a la existencia. Dejan el amor como el sello de esas dos existencias unidas. El amor que, según el legado del Cantar de los Cantares, está en la corte, en la aldea, entre cuatro paredes, al aire libre, entre la seda, el sayal, en el hábito, en el cuerpo desnudo ofrecido. Amor filial, pasional, marital, virginal, sexual. Amor en el que participa toda la creación, los minerales, las plantas, los cuerpos terrestres, celestes. Lo único que buscamos sería, pues, amor, y sin embargo, en el movimiento que ello implica, lo convertimos, pese a nosotros mismos, en dolor. Y se pregunta San Juan de la Cruz, ¿será el dolor del amor el verdadero dolor de estar vivo? Un dolor que a su vez nos aguijonea nuevamente en busca del amor, porque no sabemos estar y vivir, porque la vida no tiene sentido sin amor. De este modo volvemos a empezar y la experiencia de amar se perpetúa. Este es el trazado y la dinámica de todo el Cantar de los Cantares. Uniones, separaciones, pérdidas, súplicas. De hecho, la Biblia es la historia de los constantes encuentros y desencuentros de una gran historia de amor que es la de Dios con la humanidad. Solo el amor permite el regreso al paraíso y ello condiciona también la geografía paradisíaca del Cantar de los Cantares. Es un oasis el que crea el amor en medio del desierto, poblado de verdura, de frutos, de árboles, de especias, de flores que se abren y de viñedos. Hay una diferencia, por ejemplo, los griegos sí que diferencian entre la Venus o la Afrodita celeste y la Afrodita terrestre, entre el Eros celeste y el Eros terrestre. En la mitología bíblica hebrea no se diferencia. El amor celeste es el mismo que el terrestre y eso justifica también el atrevimiento erótico del Cantar de los Cantares. Está compuesto por 117 versos que en la matemática del hebreo bíblico significa rueda. Es el número de la rueda, de aquello que permite el movimiento en su avance y en su retroceso, que es el movimiento del Cantar de los Cantares. La enseñanza más importante que guarda la rueda la genera una ilusión óptica. Si la observamos cuando se mueve, creemos ver en la parte superior que avanza y al mismo tiempo, si miramos la parte inferior, parece que retrocede. Tal es lo que hace la poesía del Cantar de los Cantares, que evoca la presencia y la ausencia simultáneamente, dos tiempos de un único movimiento, que es el movimiento del amor, su fuerza unitiva, la fuerza del deseo, la fuerza de la separación, la fuerza del deseo para que vuelva a haber unión. Según la tradición de la mística hebrea, amar comporta una única exigencia, dictada en el valor de las letras de su alfabeto. La palabra amor, ahabaj, comparte el mismo valor que la palabra unidad, ejat, y también que la palabra bohu, vacío. Es decir, si no hay vacío, no hay posibilidad de gozar la unión del amor. ¿Y qué es lo que tiene que anihilarse, como dice San Juan, o vaciarse? Lo que decíamos al principio, la fragmentaria identidad en la que creemos que nos va la vida, el pequeño ego que entorpece la empatía y el amor. En consecuencia, la desnudez del cuerpo, las descripciones gozosas de los miembros del cuerpo humano son, en el Cantar de los Cantares, la manifestación más cabal, la única expresión posible del vacío desde la experiencia humana. Dice Juan de la Cruz: el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener gran desnudez, en ofrecer nuestro cuerpo desnudo, al igual que ofrecemos nuestro corazón.
Desnudez es otra de las palabras que Fray Juan más usa y con plena conciencia a lo largo de toda su obra. En el Cantar de los Cantares, lo físico deviene revelación y don. Nos enseña que amar es descubrirle al otro su propia belleza, la belleza de una desnudez que no podemos ver, porque cada uno de nosotros, nuestra propia desnudez, no podemos verla. Y leo unos versos del Cantar de los Cantares: como panal de miel destilan tus labios, miel y leche hay debajo de tu lengua. Eres mi huerto, donde he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, he bebido en ti. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios, tus pechos como gemelos de gacelas. No hay poema que evidencie con más belleza y de manera más diáfana que si la palabra se hizo carne. En sus versos se da testimonio de ello con máximo esplendor y con la profundidad de la experiencia que comporta. No hay que ocultar ni disimular la fisiología, no hay que ocultar el cuerpo desnudo. La propia carnalidad es símbolo y por serlo propicia la lectura alegórica, la espiritual, la teológica y la mística del texto, los 4 sentidos que dan sentido a la palabra paraíso, pardés, el paraíso de ese Edén bíblico, compuesto con esas 4 letras. En el texto del Cantar de los Cantares, Dios no interviene y solo aparece escondido como sufijo de la palabra llama, llama de fuego, una llama de Yap. En el versículo 8, Yap es la abreviatura del nombre inefable de Dios, de Yod Hei Vav Hei, el tetragrama, y la llama es el otro gran símbolo junto a la noche que San Juan de la Cruz extrae del Cantar de los Cantares. Los amantes son las criaturas más perfectas de todo el poema, cuyos cuerpos deben describirse con toda la delicadeza y la hermosura. Son merecedores de la presencia incluso de Salomón, el apaciguador, rodeado de sus guerreros más valientes. Él, el rey Salomón, es visto por su amada como un rey y ella por el amado como la Shulamita. Les une un amor todopoderoso que convierte a los humanos en reyes. Esa es la noble función de la aparición del amado justo en la mitad del cantar, como si de un espejismo en el desierto se tratara. Quizá por ello el poema se cierra afirmando que el amor es más poderoso que la muerte, la supuesta gran adversaria de la existencia. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte. De hecho, la Biblia es una gran historia de amor, o así a mí personalmente me gusta verla, entre Dios y la humanidad, pero con el Cantar de los Cantares tiene inicio el sutil recurso poético de recurrir a términos eróticos profanos para estudiar y expresar con vigor las efusiones del amor divino. Con el cantar más bello, el amor sexual se transformó en símbolo. El poeta que mejor supo entenderlo fue San Juan de la Cruz, hasta el extremo de crear su propia incoherencia verbal imitando el poema bíblico, fuente primordial de todos sus recursos poéticos. Es tan profunda la raíz del poema hebreo en el Carmelita que cualquier otro influjo, el de Garcilaso de la Vega, el de San Agustín, el de la tradición culta o popular, cualquier influjo se debilita al ser comparado con el cantar. ¿Qué es lo que hace? Es lo que debemos preguntarnos
Juan de la Cruz en su cántico espiritual respecto al modelo bíblico. Ni imita ni adapta, hace, como les he dicho, exégesis poética. Como nadie supo fijarse en aquello que imitadores y refundidores del cantar pasaron por alto. A él, en cambio, le llamó la atención muy especialmente la continua incoherencia verbal del cantar bíblico, la dislocación de los versículos, la fragmentación del argumento que impide que terminemos de comprender, porque de eso se trata, de que nunca nos demos por acabados. Y por lo tanto todo es obra inacabada. El anticlímax, los cambios abruptos en la geografía, en las descripciones, que pasan de las más grandes al detalle minúsculo, la incongruencia de los tiempos verbales, los saltos en el tiempo, la imaginería desconcertante y toda la pasión amorosa, carnalmente vivida. Es decir, a Juan de la Cruz le interesaron todos los recursos que crean el misterio poético irreductible del cantar de los cantares. Allí San Juan vio al desnudo a Dios. Lo que convierte Cántico Espiritual en un poema único es precisamente la perfecta asimilación de todos los recursos del cantar de los cantares dentro de los parámetros creativos de la poesía del siglo XVI y al mismo tiempo contravenir cualquier poética del siglo de oro. Lo hizo todo San Juan de la Cruz en Cántico Espiritual. Congrega los recursos cultos propios de la poesía de moda en el Renacimiento y al mismo tiempo genera una nueva poética. En pleno Renacimiento y a voluntad concibió un poema incuestionablemente misterioso, fíjense, y además lo hace él, un fraile, un místico, que no tiene pretensiones de pasar a la historia de la poesía y que en el siglo XXI en Badalona estemos hablando de él. Es decir, sí, claro, eso es muy importante. Garcilaso quiere pasar a la historia. San Juan de la Cruz quiere el tiempo de eternidad, quiere la eternidad. E ironías de la vida. Crea una nueva poética. Y en el siglo XXI seguimos con el misterio de su poesía dándole vueltas porque no se acaba nunca. ¿Qué entendemos, pues, cuando leemos Cántico Espiritual o La noche oscura bajo el dictado de la poética del delirio de San Juan de la Cruz? ¿De qué experiencia nos habla cuando nos refiere que era guiado por una noche más cierta que la luz del mediodía o que el esposo vivía también en soledad de amor herido? ¿Qué podemos entender de todo ello en este aislamiento interior en el que estamos en el siglo XXI, rota la alianza entre la realidad y el lenguaje performativo? ¿Qué quiero decir con el lenguaje performativo? Con la conciencia, rota la conciencia de que todo cuanto existe, existe porque lo nombramos. Lo que no existe para nosotros no existe porque no lo podemos nombrar. Pese a todo se suceden los años y la poesía del reformador del Carmelo continúa dirigiéndose a un no sabemos qué que nos hace posibles. Como místico, toda su obra nos propone atravesar y experimentar la oscuridad de la nada, del vacío, de aquello que no está fundado en la sabiduría humana. Juan de la Cruz traza la experiencia al límite de conocer lo divino y dar cuerpo al espíritu, cuerpo y medida a la inmensidad, obra o encuentro que solo puede tener lugar en la existencia humana, en su capacidad o en nuestra capacidad de purificar la conciencia, el alma, para reunificar en ella toda la creación. No deja de ser curiosísimo que el celebrado traductor italiano del Cantar de los Cantares, un humanista muerto hace pocos años, Guido Ceronetti, concluyera su trabajo y su relación con el bello poema bíblico con estas palabras que les voy a leer y que me gusta mucho leer siempre que puedo porque son muy esclarecedoras, aun a riesgo de que el fragmento, y discúlpenme, pueda resultar un poquito largo, que no lo es, pero bueno, está sembrado de todo aquello que nos interesa y estamos hablando. Y para entender lo que vamos a proseguir diciendo de Juan de la Cruz, dice Guido Ceronetti: el gran misterio del cantar dedicó 20 años de su vida.
a traducirlo. El gran misterio del cantar es que está vacío, no contiene nada, no significa nada. Nada más allá de la letra, una canción a dos voces en una mala copia y sin embargo imagen pura de Dios en tanto inmensa nada trascendente. Lejanía de lejanías de la que el vacío, la interna desnudez erótica, viene a ser entre las llamas y la noche del mundo humano un deslumbramiento anatómico, una puerta del deseo. Por esto, y solo por esto, el cantar es santo de los santos y escritura que quema las manos. Dios no está en el cantar y aún así lo llena. El cantar es poesía erótica, aún así el amor humano no es más que la sombra sobre el muro. En el cantar Dios busca a Dios, pero Dios no puede andar en busca de sí mismo. Necesita del ser humano para hallarse a sí mismo. El cantar no tiene principio, ni medio, ni conclusión. Como libro es el más desconocido. ¿Enseña algo? Nada. ¿Qué nos dice del amor? Nada. El cantar me vacía en la misma medida que el Eclesiastés me da vigor de espíritu. Esta conclusión a la que llegó Cheronetti tras años de estudio del cantar es que su lectura vacía porque en realidad todos los versos del cantar, es decir, su texto, su textura, su tejido, la palabra tejido deriva de texto o texto de tejido, son lo mismo. El texto es un tejido que cubre un desnudo que escandaliza tanto más que el cuerpo de la Sulamita y que no es otro que el desnudo de Dios. La nada, que es más nada, como dice San Juan de la Cruz, que la propia nada, la noche más oscura de todas las noches, la tercera gran noche, la tercera gran nada aterradora, el tercer gran vacío aterrador, dice San Juan de la Cruz, es Dios, precisamente. La nada, que es más nada que la nada, pero que surge de la desnudez. Este podría ser un cauce de entendimiento de cómo el misterio divino lo impregna todo, se refleja, se transforma en todo y por ello puede equiparársele al amor. Genera el mismo movimiento de búsqueda y el mismo dolor de ausencia, la búsqueda de Dios. En consecuencia, Dios y amor serían dos vacíos o quizá el mismo. De ahí que leamos en la primera epístola de San Juan que Dios es amor. Pero es que a través de la lengua hebrea llegaríamos al mismo punto de encuentro, a la misma conclusión que es con la que trabaja San Juan de la Cruz en sus comentarios al cántico espiritual. La palabra bíblica que define el amor es un tesoro polisémico, ahabá, que está escrita con la letra que representa el aliento, el soplo, pero duplicada, y además con la partícula ab, que significa padre, es decir, dos soplos en uno, el aliento divino y el aliento humano unidos y diluidos. Eso es el amor. A diferencia de la lengua griega, en hebreo no hay palabras distintas para el amor. Ahabá se utiliza para referir cualquier tipo de amor. La lengua griega, por ejemplo, es dual en cuestiones eróticas. La hebrea no. Incluso si queremos ahondar, podemos encontrar en la palabra ahabá la transformación del uno o del infinito, que es lo que representa la letra Aleph en la creación. Una creación representada por la letra Bet, lo plural, el número 2, con la que empieza la Biblia. Por lo tanto, en ahabá, el 1 y el 2 están juntos. Los maestros hebreos, al comentar esta palabra, explican que las dos heis, los dos alientos, representan lo primero que hacen los amantes cuando se convierten en amantes, que es besarse en la boca, intercambiar sus alientos. Y el aliento al unísono es el amor. Tenemos, por lo tanto, que en hebreo amor y Dios son lo mismo, incluso deletreando la palabra amor. Es por este motivo que la experiencia de amar sea incomparable y sagrada para la espiritualidad judeocristiana. La mística castellana, que gira constantemente en torno a la nada metafísica, ha sido la que mejor ha comprendido el legado del poema bíblico y lo ha hecho de la mano de San Juan de la Cruz de manera excepcional.
ha comprendido como nadie ese Dios perdidamente mudo del Cantar de los Cantares. Miguel de Molinos, continuador de San Juan de la Cruz, por ejemplo, dentro de la estela de cántico espiritual, que es la estela del Cantar de los Cantares, escribió también: abismaos en la nada y Dios será todo vuestro. Como buen seguidor de San Juan se refería a la noche oscura sobre la que el Descalzo también dijo que hay muy poco lenguaje así de plática como de escritura y aún de experiencia muy poco. A pesar de que San Juan de la Cruz es un hombre culto que cita al pseudo Dionisio y a las doctrinas de la divina oscuridad, la noche de San Juan de la Cruz es una noche compleja, sutil. Es la noche del Cantar de los Cantares, una noche que se equipara, como les decía al principio, a la nada y al vacío. La noche que conduce a la intuición de la unidad, a la desnudez esencial de Dios, porque dice San Juan, la noche es la habitación secreta de la unidad. El día es la habitación de la idolatría y de lo múltiple. La noche es la habitación de los amantes. La noche es una morada, dice San Juan, una morada próxima a la unión, cercana a los levantes de la aurora, a la posesión. Fíjense, habla de posesión San Juan, a la posesión última de Dios, noche que se ilumina por relámpagos, por manifestaciones abruptas de lo divino. Amando se diluye la dualidad, la amada en el amado transformada. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí, dice San Juan de la Cruz, recreando al Cantar de los Cantares. Amando, por lo tanto, según San Juan, nos reintegramos en la unidad y en la presencia del Espíritu, que cobra cuerpo a través de nuestros cuerpos. Idea que tiene inicio y que la inaugura el Cantar de los Cantares y que San Juan perpetúa a lo largo de sus poemas. La noche oscura del alma culmina también en la luz más clara que el mediodía, momento en el que deja todo cuidado entre las azucenas olvidado, recreando versos también del Cantar de los Cantares. Porque el cántico espiritual es un diálogo entre dos amantes, el amado y la amada, que luego se convierten en esposo y esposa. Sigue el patrón del Cantar de los Cantares. Más difícil es ver el Cantar de los Cantares en un poema como La noche oscura, que en cambio es también la noche del Cantar de los Cantares. En la noche dichosa en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, aquesta me guiaba más cierta que la luz del mediodía donde me esperaba, quien yo bien me sabía en parte, donde nadie parecía. Oh noche que me guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Las azucenas son la flor que aparece en el cantar y que simboliza el dejamiento de quienes han alcanzado la última etapa mística, donde ya no es necesario el lenguaje. La azucena glorifica a Dios silenciosamente, con las lenguas mudas de sus pétalos. Y al calor del símbolo de la noche nace la gran pregunta, que es con la que empieza Cántico Espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Pregunta vertebradora del movimiento del Cantar de los Cantares, porque reactiva la búsqueda incesantemente. Rabbi Salomón Yitzhaki, conocido como el Rashi, a propósito de la advertencia que el Señor le hace a Moisés de que no podrás ver mi rostro, pues el hombre no puede verme y vivir, allá añade Rabí, he aquí un lugar conmigo. Según el Midrash, el Señor habla de un lugar donde está la Shejina, la presencia divina, pues el texto dice un lugar conmigo y no, yo estoy en el lugar, ya que el santo bendito sea, es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Su sentido
El sentido que le da Rabí Moisés al decir que el santo bendito sea contrajo su ser en un lugar para poder ser llamado con el nombre de la existencia, en este lugar es donde el Dios infinito se convierte en el Dios manifestado, en el Dios existente, a quien San Juan de la Cruz se dirige en sus poemas. Se podría afirmar incluso que Dios no existe sino en su lugar, pero ¿cuál es ese lugar? ¿Dónde se produce el encuentro y la entrega? ¿Dónde los desposorios? ¿En la noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada? La noche es el lugar de la unión, en una oscuridad increada donde está el tálamo en el que la esposa espera a Dios, pero para llegar a él la esposa debe salir del mundo de la luz, no serena, desembarazarse de las cosas creadas y visibles para que él la pueda amar a oscura, juntamente, allí donde Dios reside y es desnudamente él. Pero, ¿a dónde te escondiste, amado? Cuando Juan de la Cruz comenta esta pregunta, dice: muy bien haces, alma, en buscarle siempre escondida, porque mucho ensalzas a Dios y mucho te llegas a Él teniéndole por más alto y profundo que todo cuanto puedes alcanzar, y por tanto no repares en parte ni en todo lo que tus potencias pueden comprender. Quiero decir, que nunca te quieras satisfacer en lo que entendieras de Dios, sino en lo que no entendieras de Él, y nunca pares en amar y deleitarte en eso que entendieres o sintieras de Dios, sino que ama y deleítate en lo que no puedes entender ni sentir de Él, que es, como habemos dicho, buscarle en la confianza, que es lo que hacen los amados, pues es Dios inaccesible y escondido, y le has de servir escondido y escondida. Bien haces, pues, en todo tiempo, ahora de adversidad, ahora de prosperidad espiritual o temporal, tener a Dios por escondido, por oculto, y aclamarle siempre diciéndole: ¿a dónde te escondiste, amado? Es el Dios, líbrame de Dios. El poeta confiere a la noche y al silencio un sentido anímico, contradictorio, erótico. Quiere que amemos a Dios como amamos a los amantes, que aun sin saber de ellos nos entregamos a ellos. Convirtió San Juan el silencio en algo activo y la senda de negaciones, oscuridades, soledades y extrañamientos en una afirmación amorosa, en una fuente de luz y de fuego, de ardor erótico. Por eso mismo, en su poema de la noche acumula las negaciones bajo una oscuridad misteriosa que conlleva la luz. En ello precisamente se fundamenta la poética de la negación de San Juan. En sus poemas no hay apenas circunstancias, todo es desnudez de espacio para que la naturaleza aluda sin estorbo a lo divino y genere el deseo oscuro de vida trascendental. Fijó la naturaleza solo en su trascendencia, sin que lo perecedero tuviera lugar entre los versos. Por eso, con una sencillez de recursos extraordinaria, hay un predominio casi absoluto del sustantivo, prescindiendo en muchas ocasiones hasta de los verbos, porque el verbo marca el tiempo y su poema son poemas de eternidad. Por lo tanto, de no tiempo, por lo tanto, de poco verbo. Contraviniendo el estilo renacentista, aminoró el uso de la adjetivación y relegó el ornamental epíteto tan querido por los italianos. Su escritura prescindió de lo anecdótico, de digresiones, de descripciones, de paráfrasis redundantes, hasta el extremo de que en apariencia su léxico no nos resulta nada especial y en cambio nos parece nuevo porque lo redescubre al quererlo ofrecer como palabra purificadora de un Dios deseante y deseado.
El carmelita sabía que el despojamiento de la lengua conlleva una preocupación intensa y profunda sobre el silencio. ¿Cómo no iba a ser el oxímoron del silencio elocuente, esa soledad sonora, uno de los grandes logros líricos de su poesía? El silencio interior capaz de dar cabida a la palabra divina y a la unión última con el todo. Esa fue una de las máximas preocupaciones poéticas de Juan de la Cruz, como lo fue de Luis de Granada en sus amplias consideraciones sobre la palabra y el callar, porque, y cito, cuanto más alto volamos, menos palabras necesitamos, porque lo inteligible se presenta cada vez más simplificado. Por tanto, ahora a medida que nos adentramos en aquella tiniebla que el entendimiento no puede comprender, esa noche oscura, llegamos a quedarnos no solo cortos en palabras, más aún, en perfecto silencio y sin pensar en nada. Al coronar la cima, reina una absoluta oscuridad, un completo silencio. Estamos entonces unidos por completo en la noche de lo inefable. Juan de la Cruz consagró su verso, su prosa, para realizarlo paradójicamente en su más alta expresión. Con razón, Cántico Espiritual fue su poema más prohibido. No se publicó hasta el año en el que Luis de Góngora, el príncipe, el poeta príncipe del barroco, moría. Fíjense ustedes, hasta el primer cuarto del siglo XVII no vimos por primera vez en lengua castellana la publicación del Cántico Espiritual. Juan de la Cruz se consagró a su poesía, a la poesía del amor, del eros, de la desnudez, de la carnalidad, del vacío, de la nada, de la noche, y se la ofreció a esa otredad que él vivía como el amado, ese Dios que se manifiesta y que para San Juan de la Cruz es tan importante, ese Dios que se manifiesta en un poder creador femenino, en un poder creador masculino. El descalzo asimiló como nadie la sabia dialéctica erótica, fértil, luminosa del Cantar de los Cantares y la convirtió en el pilar de toda su poesía y de todo su pensamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora las preguntas que tengan, curiosidades, será un placer poderlas atender. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Ara sí, magnífica exposició, moltíssimes gràcies. Bueno, dues cosetes. Una, m'ha estranyat que en cap dels moments ha parlat de l'àgape. Sí. Vull dir, ja sé que el Cantar de los Cantares té aquest regust, no? de que és passional, com l'eros i tot això, però vull dir, la part de l'àgape, que és com l'amor que Déu té, que és tan pur, és com que no l'ha anomenat. I després també preguntar si aquesta unió que perseguia Sant Juan de la Cruz, mística, doncs si és el que va tenir també Santa Teresa de Jesús amb els seus desposoris místics. Molt bé, començo per l'última i anem a la primera. Teresa de Jesús va escriure els seus comentaris també al Càntic dels Càntics, però li van cremar. Menys mal de la seva germana, de la monja, que desobeïa i tot el que escrivia Teresa ella ho copiava. I s'ha conservat una còpia, però clar, el comentari del càntic... Hi ha alguna persona que no entengui el català? No, tothom, va. El comentari del Càntic dels Càntics de Teresa
clar, és un comentari molt deslluït, és un comentari que t'apropes i veus que està molt forçadet. Aleshores, ara començo a contestar també la primera qüestió. Aquests reformistes van partir del càntic dels càntics bíblics per un motiu. Al llarg de quasi bé 1000 anys d'edat mitjana, clar, es van adonar de què? De que l'experiència humana amb Déu era una experiència que s'havia extrapolat fora del cos. Era una experiència que depenia de tercers, d'intermediaris de tot tipus, de sentir-te molt petit i molt miserable davant d'un Déu que castiga, poc piadós. Aleshores, aquí, durant l'edat mitjana, a Castella, va haver-hi una convivència que vostès ja saben entre jueus, cristians i musulmans que va ser molt fèrtil, però sobretot entre jueus i cristians es va produir un ritme de feina, de treball, d'exègesi, de comentari de la Bíblia molt rica. Per què? Perquè els jueus, clar, tenien les claus, el coneixement, creixien des de petits, aprenent el codi de l'ADN bíblic, que és la Torà. Aquell codi el portaven dins. Clar, els cristians rebien aquest codi a través dels evangelis, però clar, els evangelis no deixen de ser una helenització de tota l'espiritualitat que està cifrada a la Torà. Aleshores, l'intercanvi entre jueus i cristians va ser molt ric en comentaris. Aquests humanistes de la segona meitat del segle XVI, dirigits per Fray Luis, van voler rescatar aquesta herència de l'edat mitjana, pròpia de la càbala castellana, que no estava arreu del món, arreu d'Europa. I aquesta càbala castellana, després dels seus anys de consolidar-se, es va concentrar sobretot en la importància de que l'experiència de Déu era experiència que havia de sentir-se com a experiència física. Clar, aleshores l'escola de Fray Luis van reivindicar la importància, a més, està en sintonia amb els paràmetres de l'humanisme del Renaixement. Tots sabeu, més o menys, que és el que s'acostuma a dir sempre quan s'explica el Renaixement, que el Renaixement el que incorpora és la centralitat de l'humà, veritat, en el coneixement, a l'art, al pensament. Doncs bé, aquesta espiritualitat castellana de Fray Luis de León centrava l'humà, el cos humà, com a terra, com a temple on rebre a Déu. Aleshores, el càntic dels càntics passa a ser la reivindicació, per això tots els reformistes, Teresa ho era, Joan de la Creu ho eren, tots els reformistes que volien reformar l'experiència, humanitzar l'experiència de lo diví i, per tant, aproximar-la i no fer-la una experiència que estigués fora del cos humà. L'experiència de lo diví com a transcendència a la que se li ha de pregar, com a experiència d'àgape o comunitària. Tot això estava ja molt arrelat. El que s'havia castrat i erradicat era la possibilitat de l'experiència divina en el propi cos. Vull dir, transformar. Fixeu-vos que a Teresa de Jesús li borren, no li deixen escriure mai que la seva ànima es transforma en Déu. No.
li borren i només li deixen escriure a Teresa de Jesús que l'ànima s'uneix a Déu. Si jo m'uneixo amb tu, tu no deixes de ser tu i jo no deixo de ser jo. Però si jo em transformo amb tu, jo deixo de ser jo i tu deixes de ser tu. Aleshores, l'últim pas en el camí místic no és la unió amb Déu, és la transformació en Déu. La frase Déu s'ha fet home perquè l'home es faci Déu. Tal qual. Però clar, això molt bé, ho entenem molt bé, ho has de sentir. Per això la Pasqua cristiana havia de passar per la Pasqua jueva. Allibera't del faraó, de l'egoisme, del gran faraó que ets tu, la teva identitat davant tu mateix. Perquè creiem que som allò que ens diu la identitat que hem fet nosaltres i que ens han ajudat a fer des de que naixem. Ara allibera't de la faraònica identitat. Allibera't de l'egoisme. I dona't nuament allò que no siguis tu. Clar, i això fes-ho experiència no de paraula, no de pregària, no, experiència encarnada. Encarnada. Això era el que reivindicaven. Joan de la Creu, Fray Luis de León. A Teresa estava la pobra molt controlada, molt, era dona, era monja, havia de tenir confessor, no va poder anar a la universitat, clar. Ella depenia al tenir referències de lectures que un confessor o algun amic teòleg li digués has de llegir aquell llibre, clar. Però Sant Joan de la Creu, per exemple, era un esperit molt més lliure. Ell tenia accés als llibres i al coneixement dins del que es podia, perquè hi havia tot un circuit de llibres clandestins que també llegien, si no hi ha moltes coses que no entenem a l'obra de Sant Joan de la Creu, perquè per ciència infusa les coses no arriben mai. Hi ha moltes hores d'estudi, de cercar llibres, de buscar i de jugar-te-la. Aleshores, la dimensió de l'àgape, el càntic dels càntics, és l'amor en tots els sentits. Els 4 nivells d'interpretació que ofereix la Bíblia, tots els té. Ens podem quedar amb el que vulguem. Vam posar l'èmfasi especialment en el nivell més eròtic i carnal del càntic dels càntics. En quant a què? En quant a que l'experiència de Déu és una experiència carnal. Bueno, per això parlava de la transgradació de Clar, és... Clar, però no li deixàvem parlar d'això, mentre que Sant Joan de la Creu va experimentar-ho també i va poder escriure sobre això. Clar, però com a místics tots dos ho van experimentar, per això són místics. Fray Luis de León no és un místic que sapiguem, potser ho va ser, però la seva literatura no deixa constància de l'experiència mística.